Samaritana se encuentra con Jesús cuando Jesús venía cansado del camino y le pidió a sus discípulos que fueran a conseguir comida, y verdaderamente mientras los discípulos estaban en camino, él dijo: bueno, en lo que lleguen estos muchachos yo voy a aprovechar porque tengo mucha sed. Y de repente venía una muchacha y le dijo: hey, amiguita, ¿me puedes regalar un poquito de agua? Y dijo ella: ¿cómo es posible que un hombre judío a mí me pide agua cuando en realidad ni los judíos ni samaritanos se llevan? Por favor, tú eres el caballero, tú deberías de darme a mí. Bueno, eso es interpretación mía, la última. Esto quiso decir, en la actualidad, eso dice, los caballeros son los que sirven a las mujeres y son los principales que deben de estar acomedidos. Esto lo aprendí cuando yo estaba muy jovencito. Ser servicial, ser caballero, porque eso es importante. Eso es parte de una cultura. Así que por adelantado me adelanto. Cualquier muchacho que intenta noviar, pues tiene que ser caballero con ella. Cualquier señor que ya vive años con la señora, tiene que ser caballero, como cuando al principio. No hay que olvidar nunca los buenos principios, los buenos modales. Esos son consejos de la abuelita, de mis padres, así que por favor considérelos. Muy bien, bueno, entonces Jesús se encuentra con la mujer samaritana y le dijo: si tan solo conocieras el don de Dios. Impresionante, ahí está un texto importante, aunque no hablaríamos de eso, lo vamos a hacer como un resumen solamente acerca de esa referencia en ese verso. Dice: si conocieras el don de Dios y el que te pide a ti agua, tú le pedirías a él y él te daría agua que son aguas vivas y que saltaría en ti realmente una fuente que no se va a secar. Impresionante. Y esta mujer dijo: pues dame de esa agua. Aleluya. Pero aquí hay algo. Ella tenía que servir al maestro. Impresionante. En la historia esto tiene mucha realmente historia, o sea, valga la redundancia. Esta historia tiene mucho significado, esta historia tiene mucho que ver, y aquí vamos, en el nombre de Jesús, gracias a los que realmente les importan los consejos y que siempre hacemos un enfoque al pasado acerca de la historia bíblica, porque este es su servidor, necesita hablar el evangelio siempre y no podemos irnos de ningún programa sin decir lo que Dios nos pone. Amén. La Biblia dice que en el pasado habían 3 tipos de aguas. En esa zona se refiere a Palestina. Prácticamente en esa zona, estamos hablando del Génesis. Allá, muy lejos, bueno, en el principio de la Biblia, hablamos de Génesis cuando hablamos de Abraham, por ejemplo. Dice que Abraham muere. Allá en el capítulo 26, dice que estaba Isaac con los muchachos. Ya habían sepultado a Abraham. Dice que en ese entonces ellos estaban hablando acerca de cómo cavar un pozo. Y aquí, hablando del hebreo, hablando de las aguas, yo dije 3 tipos de agua. Una de esas aguas son las aguas vivas. En el hebreo es 2 palabras: Magin, Hajin, que significa aguas vivas, ¿ok? Esto fue, Jesús hablaba arameo, también se dice que habló hebreo. Bueno, era muy parecido, y bueno, aquí estuvo diciendo: él te daría agua viva. Majin, Hajin, o sea, aguas vivas. Fíjese, en este 26 capítulo, ahí habla acerca de Génesis, donde habló de las aguas, acerca de las aguas vivas. Dice que era también el otro tipo de agua, en ese entonces, agua de pozo. Y en la historia, bueno, esto lo puede ver usted también ahí mismo en el 48 de Génesis, donde ya había estado el hijo de Jacob, que fue José, y el que hereda prácticamente esas tierras. Y en Éxodo 13, el versículo 19, también ahí hay una mención donde se refiere que esta gente utilizó ahí donde estaba Jesús un lugar de peregrinaje, donde la gente se estaba visitando constantemente. Y en los siglos 4 prácticamente se descubrió que una iglesia en ese entonces adoraban ahí porque recordaban ese viejo momento donde este Jacob
hizo este pozo y ahí adoró al Señor. Dice que esa iglesia fue en el año 333, una iglesia llamada, si no mal recuerdo, de un hombre que era un peregrino, Bordiux. Dice que en ese siglo IV, una iglesia que le llamaron, deje por aquí, apunté el nombre porque está muy raro, déjeme lo recuerdo para que usted lo ponga en su nota. Bizantina, ahí está, ese nombre, Bizantina. Ok, y dice que en la historia, este lugar en 1863, porque esta iglesia bizantina la rompieron, la destruyeron, inclusive el pozo, y esto realmente la iglesia ortodoxa en 1863, al final de cuentas, ese lugar que hoy está en Palestina, donde está la famosa cripta y el pozo de Jacob, donde muchos peregrinos a la actualidad van y adoran al Señor. Bueno, volviendo al punto, prácticamente tres tipos de agua. Uno de esos aguas, acerca del agua, como dije, agua vivas, agua de pozo y agua de cisterna. Cuando hablamos de agua de cisternas, una de esas aguas de cisternas, la Biblia la registra en Jeremías 38. Porque ahí pusieron al profeta de Dios, a Jeremías. Y dice que como no había agua, lo metieron entre el batidero, que era prácticamente lodo de desperdicios. Y ahí estuvo sufriendo el hombre de Dios. Pero bueno, ya te di un poquito de trasfondo acerca de las clases de agua. Hay algo impresionante que Dios me ha dado y yo espero que lo tomes en nota. No vamos a tardarnos mucho esta ocasión, pero quiero decirte gracias por tu tiempo, gracias por estar con nosotros. Y voy a decirte que Jesús, el agua viva, Él es Magin Hajin, Él es el agua viva. Cuando se encuentra Jesús con la samaritana, ella le dijo, ok, yo quiero esta agua para que nunca más tenga sed. Y dice que esta samaritana prácticamente le dio Jesús estas palabras de vida y le dio prácticamente el mensaje que él era el Mesías. Y esta mujer corre y da el anuncio a todo el mundo de los samaritanos, que eran un promedio de 3,000 personas. Y ahí se hizo el mensaje, porque Jesús estaba trayendo un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza. También esto lo menciona algo muy parecido en la historia de que Jesús habla con la mujer adúltera, cuando los discípulos querían apedrearla porque la encontraron en el acto, en el capítulo 7 de Juan, y en el verso 38 Jesús hace mención también sobre la fuente inagotable, hablando acerca del Espíritu Santo que él iba a introducir una vez que él muriera y resucitara y ascendiera hasta el tercer cielo. Impresionante. Esto habla acerca de el agua viva, ríos de agua viva. Impresionante. Cuando yo te hablo acerca de esto, te hablé tres tipos de agua porque en la historia de lo que leímos un poquito, la mayoría de la gente, cuando mencioné Éxodo, en la ley, cuando después de Jacob, prácticamente Dios le dio que los leprosos tenían que lavarse primeramente y después con avecillas tenían que presentar su ofrenda para que entonces estas personas fueran completamente limpias, aunque realmente se requería de un sacrificio y era lavarse primeramente. Impresionante. Y esto era en las aguas vivas. Impresionante. Así que hoy yo quiero decirte, hay algo muy importante el día de hoy. Dios nunca quebró la ley, Jesús menos, porque Jesús vino a cumplirla. Jesús vino a cumplir exactamente lo que en la ley de Moisés estaba, que era la ley de Dios, era el mensaje de Dios. La ley de Jesús venía prácticamente en su mente. ¿Sabe por qué? Porque Dios escogió buenos tutores a María y a José y tenían unos grandes profetas como tíos. Prácticamente Elizabeth, los papás de Juan el Bautista, eran grandes hombres de Dios. O sea,
Este linaje era un linaje verdaderamente enfocado en la palabra de Dios. Por eso Dios eligió a José y a María. Y ahí Jesús aprendió toda la ley y Dios dijo, ok, yo estoy contigo. Cuando lo unge, verdaderamente él sale, crea el agua en vino, hizo el primer milagro, dio vista a los ciegos, resucita gente y empezó a echar fuera demonios. Jesús, prácticamente el representante, el Mesías, el enviado de Dios, prácticamente ahí estaba el Hijo de Dios mostrándose. Ahí venía Jesús. Cuando ya estaba en ese primer año de ministerio, ya el Espíritu Santo estaba sobre él, ya Dios había hablado sobre él. Este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Síganlo, escúchenlo, obedézcanlo. Juan seguía realmente dando testimonio y todos sus discípulos. Cuando prácticamente se encuentra con la mujer samaritana, allí hace la mención de que él era el agua de vida. El agua viva, Jesús, el agua viva. Muchísima gente en ese tiempo estaba sedienta de un mensaje de salvación, estaba sedienta de la paz, estaba sedienta de que trajeran calma y unidad, porque todo estaba disperso, porque todos estaban descarriados como una oveja sin pastor. Todo mundo no tenía un liderazgo y Jesús vino a traer orden. Aleluya. Dice la Biblia que Jesús es la bebida espiritual. Asimismo, Jesús se transformó como el agua viva. Cuando esta mujer cree las palabras de Jesús, le dijo, verdaderamente tú eres un profeta. Lo mismo dijo la mujer adúltera. No se revela el nombre. Muchos dicen que fue la Magdalena, otros dicen que fue una tal María. En fin, no revela la Biblia un nombre. Juan no reveló el nombre, pero prácticamente ahí está la historia donde estas dos mujeres, la Biblia menciona que en el último día de la resurrección de Jesús, muchas mujeres fueron a ver el lugar donde estaba la tumba de Jesús y lloraban. Prácticamente menciona mujeres y algunos nombres de otras mujeres, pero realmente a estas no las menciona. Pero es posible que ahí estaban estas mujeres seguidoras de Jesús. Impresionante. El punto aquí es que Jesús, el agua viva, se presenta a estas dos mujeres y estas dos mujeres fueron transformadas. La palabra de salvación llegó a ellas y tienen ellas una palabra allí en el capítulo 4 y capítulo 7 de Juan, que ellas creyeron, que ellas se fueron en paz, se fueron felices. Algo que sí te voy a decir rápidamente es que Jesús, el agua viva, el agua que nosotros tomamos espiritualmente, una vez que uno toma esta clase de agua, aleluya, nunca más vamos a estar sedientos, no vamos a estar moribundos, que nos vamos a estar muriendo. Al contrario, vamos a estar llenos de vida. La representación significa que vamos a estar llenos de vida, llenos de salud, llenos de energía, llenos de paz, porque esto es bíblico. La revelación dice, Romanos 5:1, que Dios el Padre nos dio paz, nos dio seguridad, nos dio confianza, nos dio convicción. ¿Por qué? Porque Jesús, al morir en la cruz, Jesús trajo reconciliación del mundo con Dios. Esto significa que usted y yo, el día de hoy, cuando ponemos nuestra fe en Jesús y hablamos al Padre por medio de Él, entonces hay una paz, hay una convicción, hay un gozo, hay una relación. Y esta agua que nosotros tomamos de una forma de fe, esto significa que la palabra de Dios viene a nuestra vida. Algo interesantísimo, que cuando Jesús resucita, cuando Jesús realmente dio su vida por nosotros, pero resucita el tercer día, algo interesantísimo pasó, que nunca más el pueblo de Israel, ni mucho menos otra clase de pueblo, necesitaba más practicar obras o sacrificios como los de la ley, porque Jesús fue el sacrificio vivo, agradable al Padre. Esto lo va usted a leer realmente en Hebreos. Usted puede leer la historia del capítulo 8 hasta el 12,
Pero hay algo muy importante que en este capítulo 2 se menciona acerca, puedes leerlo específicamente desde el capítulo 10 al 12, aunque ya dije desde el 8 en adelante hasta el 12. En estos capítulos realmente encuentra donde dice que ahora nosotros solamente vamos a la presencia de Dios, lavado el cuerpo con agua pura, y entonces adoramos. Aleluya. Al contexto del capítulo 4 de Juan, en el capítulo 3 menciona que tales adoradores Dios busca que le adoren en espíritu y en verdad, refiriéndose a Nicodemo, que era un religioso maestro de la ley, y le dijo, verdaderamente, ¿cómo yo podría nacer de nuevo? Jesús, si todo esto yo lo conozco y no lo entiendo aún, esto es algo espiritual. Y le dijo, es que esto de la carne es carne y lo que es del espíritu es espíritu, y lo que yo te quiero enseñar es que si tú naces de nuevo, entonces vas a conocer el don, el ministerio, el misterio que hay de adorar al Padre en espíritu y en verdad. Y entonces este hombre creyó. Aleluya. Nunca más Nicodemo fue el mismo. Nicodemo, yo puedo sentir en mi espíritu, yo puedo confirmarlo, que desde ese día Nicodemo siguió a Jesús, porque en el capítulo 4 de Juan dice que Jesús venía con un mundo de gente detrás. Y yo estoy seguro 100% que ahí venía Nicodemo. Prácticamente este Nicodemo nació de nuevo. Nunca más fue el mismo. Fue un gran seguidor de Jesús. Estuvo hasta el final de la muerte. Aún en la sepultura, él fue parte de los que hicieron esta obra posible para que nunca el Señor tuviera ningún problema mientras estaba en ese día de la sepultura. Gloria a Dios, esto fue profético, esto fue realmente algo que estaba escrito y este hombre fue elegido. Así que ahí damos gloria a Dios porque esta bebida espiritual él también la toma, y aquí está el texto, y como dijo alguien, el contexto que estamos hablando hasta el capítulo 7 de Juan, donde realmente ahí estamos hablando del manantial de vida, la fuente inagotable de gozo. Aleluya, la fuente inagotable que realmente salta para vida eterna. Esto es impresionante. Cuando hablamos de Jesús, el agua viva es la reconciliación de Dios con el Padre. Es prácticamente la paz de Dios en tu vida, es la vida misma de Dios en tu vida, y es ahí donde te conviertes en una persona adoradora. Ya no se trata del lugar, ya no se trata del sacrificio, ahora se trata de una relación. Cuando Jesús habló acerca del Espíritu, le dijo, si tan solo crees, de tu interior correrán ríos de agua viva. Ahí está. Magin Haijin significa que va a ser aguas vivas. Esto es en hebreo. Aguas vivas. Cuando las personas han creído en Jesús, hay un Espíritu Santo que fluye en el interior. Y esta gente que ha experimentado esos ríos de agua viva, nunca más son los mismos. Jamás son los mismos. Aleluya. Porque hay un Espíritu Santo que nos mueve. Y esto Jesús lo dijo, capítulo 14 de Juan, que este Espíritu Santo nos guiaría. Sería el consolador. Capítulo 15 y capítulo 16 dice, Él nos guiaría a la verdad y a la justicia. Él intercedería por nosotros. Este Espíritu Santo nos renovaría. Porque Él dijo, yo me voy al Padre, pero cuando yo regrese, verdaderamente yo quiero que ustedes estén llenos del Espíritu Santo. Y mientras yo estoy allá con el Padre, ustedes, le digo a los discípulos, eran como 120 cuando Él se estaba yendo al cielo. Y dice que se juntaron al final como 500 personas promedio. Y dice, esto está en el capítulo 15 de 1 Corintios. Dice 530 por ahí. Bueno, en este caso dice que ellos recibieron al Espíritu Santo. Era algo impresionante. Ha sido y será siempre algo sobresaliente. Esto identifica los hijos de Dios. Esto identifica a alguien que ha tomado el agua de vida. Aleluya. Hoy te voy a decir rápidamente. Se dice que el agua que se había buscado en el pozo de Jacob
Después lo quebraron y la gente buscaba agua, pero ya no había, porque se había secado. ¿Sabe usted por qué? Porque lo habían quebrado. Gente mala lo quebró. También en la historia de Jeremías dice, lo quebraron. También hay una alusión sobre el Mesías en el capítulo 13 de Zacarías, y habla acerca de el Israel realmente y de este tiempo donde va a venir la restauración de Israel, pero también habla acerca del asunto de Israel cuando quiebra el pacto con Dios y se rebela contra Dios y desecharon a Jesús. Dice la Biblia, cavaron cisternas contra mí, pero realmente este tipo de agua no salieron. Eran aguas realmente sucias y al final realmente no había. Cuando entraron a Jeremías, allí en esa cisterna solo había lodo, la quebraron. Cuando yo te hablo acerca de la cisterna, el agua que está en el depósito, uno de estos depósitos fue cuando Jesús se encuentra también en un lugar, el famoso llamado de Betesda, donde había que venía un ángel, removía el agua y es agua limpia, y ahí se metían, se lavaban y eran sanados, porque era la cultura de los israelitas, de la ley de Moisés, que el que se lavaba tenía que presentar sacrificio, venir al sacerdote. Esto era lo que hacían con Jesús. Reconocían que Jesús era el maestro, que Jesús era el sacerdote, que Jesús era el apóstol. Prácticamente era lo que se estaba cumpliendo. Jesús era el Mesías, el profeta de Dios, y esto era lo que estaba pasando. Pero la diferencia que ahí Jesús estaba haciendo que el reino de Dios llegara al lugar para que trajera sanidades, milagros, el reino de Dios en medio de ellos. Aleluya. Esto significa, cuando te toco el tema de las quebraduras, de las cisternas, Dios me dio una pequeña reflexión, por no decir inspiración, porque hay gente que dice, eso yo ya me lo sé. Dios lo bendiga. Hay muchos que no lo saben, muchos que querían una palabra como esta. Dios me la ha puesto. Dios bendiga a los que dicen que ya lo saben. Sabe, cuando se dice que hay una quebradura, esto significa, para mí, según lo que Dios me ha dado, cuando hay pecado, cuando el pacto se quiebra, la fuente de bendición ya no produce. Entonces las personas empiezan a rebelarse. Entonces las personas empiezan a quejarse. Entonces las personas empiezan a reclamar. En el pasado, cuando Moisés también, Dios le dijo, oye, pues solamente háblale a la roca y va a salir agua, como ya lo vistes anteriormente, que ya golpeaste la roca y salió agua, y el pueblo tomó agua en el desierto, de las rocas. Impresionante. Nuestro Dios siempre ha tenido un episodio específico, y aquí Jesús lo confirma. Yo soy aquella roca. Yo siento una unción especial. Para los que son incrédulos, esto no tiene importancia. Pero para los que tienen fe, esto es sumamente importante, porque es 100% doctrinal. Jesús es la roca inconmovible, la piedra viva, gloria a Dios, en fin. Pedro lo habló, capítulo 2, 3 de Primera de Pedro, y usted puede verlo realmente, capítulo 16 de Mateo también. Y muchos otros versos más, pero son otros temas, y yo te estoy hablando acerca de cuando Dios le dijo a Moisés, háblale a la roca para que salga otra vez agua, porque Dios siempre amó a su pueblo. Dios siempre respondió con fidelidad. Mientras el pueblo obedecía la voz de Dios con Moisés, con Abraham, con Isaac, con Jacob, prácticamente Dios nunca rompió su pacto. Dios nunca pecó, Dios nunca ha pecado, Dios nunca va a pecar. 3 veces santo, Dios gloria a su nombre. Dios es siempre fiel, siempre infalible. Dios es perfecto, Dios nunca puede negarse a sí mismo, Dios no se puede contradecir a sí mismo. La palabra de Dios es infalible, perfecta. Gloria a Dios. Y esta convierte el alma. Salmo 19. Prácticamente Moisés se molesta porque un pueblo se le opone y se rebela contra él. Cuando esto sucede, Moisés golpeó la roca. Dios le dijo, háblale a la roca. Y salió agua al final de cuentas, porque Dios tuvo misericordia. Pero Dios le dijo, luego hablamos, hijito. Y al último, Moisés no entró a la tierra prometida, donde Dios le había dicho que iba a verla solamente. Cuando yo te hablo acerca de este tema, es que en el pasado el pueblo quebró el mandato
Inclusive Moisés, cuando no le obedeció, prácticamente ahí está una pequeñita prueba para aquellos que buscan una. Siempre a los predicadores le buscan 1000 pruebas y aquí están. Y yo bendigo a Dios porque no nos escondemos, no le escondemos nada a nadie. La verdad tiene que decirse, la verdad tiene que hablarse, la verdad tiene que practicarse. Y vuelvo a mi punto. Cuando se quiebra el pacto de Dios, se seca la fuente de bendición. El pueblo la quebró. Dice realmente que hubo sufrimiento. El pueblo batalló 40 años.